¿Qué tiene que ver la filosofía con los caballos? Usted me dirá, bueno, qué sé yo, ¿qué tiene que ver el dulce de leche con el puré? Bueno, gustos son gustos. Pero acá, permítanme, porque tiene mucho que ver. Y les quiero presentar a Cristóbal. Cristóbal Scarpati tiene una historia que conjuga estas dos cosas que acabo de decir. Él estudiaba abogacía y una charla le cambió la vida para siempre y creó una experiencia distinta que sí combina la filosofía, los caballos, el sentido de la vida, de la naturaleza y todo lo que nos atraviesa esta mixtura de la cual estoy hablando. Cristóbal, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, Sebastián. No, gracias a vos por llamarme. Por favor, es un placer. ¿Dónde estás en este momento, Cristóbal? En este momento estoy en el campo. Salí a la ruta para poder conversar tranquilo donde tengo señal, porque en casa es muy mala la cobertura. Y en este momento estoy en el camino, digamos, a 2 kilómetros de mi casa para poder hablar contigo con nitidez y sin interferencia. Bueno, se escucha perfecto. Gracias por la generosidad y por hacerte este tiempito en tu día. Exactamente en la localidad de... Esto es Estancia Grande, es a unos 35 kilómetros de la ciudad capital de San Luis, la provincia de San Luis. Un lugar hermosísimo, con una vista realmente espectacular. ¿Nos contás tu historia? ¿Cómo fue que estudiabas abogacía y ahora estás con un teléfono hablando con nosotros aquí en la radio, disfrutando de la naturaleza, de los caballos? La abogacía quedó atrás, la psicología y la naturaleza te atravesaron transversalmente, y hoy tenés algo para contarle a toda la gente. Bueno, tal cual, como bien lo describís, cuando era chico tenía la ilusión de poder vivir, digamos, bien, como para poder mantener mis caballos, y en aquel momento lo único que se me ocurría, porque me encantaba la idea también de ser abogado, para poder tener los recursos para poder mantener a mis caballos con quienes me había criado, pero siempre en un estado de justeza económica que a veces era un poquito complicado. Entonces tuve la oportunidad y la posibilidad de irme a estudiar a Buenos Aires, donde pasé 7 años de mi vida. Uh-huh. Pero esto lo loco es que bien hacia el final de la carrera se ve que Dios me había deparado una gran experiencia en la gran ciudad, donde pude vivir un montón de cosas que me llevaron a tomar esa decisión final, que el clic se produce en una charla con un abogado a quien le cuento un poco esta historia, porque él no veía que mi personalidad fuera mucho la de un abogado. Uh-huh. Sin estereotipar al abogado cuervo, sino a una persona que puede lidiar y trabajar en el conflicto, sino que, bueno, desde su experiencia me decía, ¿cómo vas a cambiar el campo y los caballos por la abogacía, un estudio, dice, una oficina, encerrado, para ir de vez en cuando al campo? Y ese día me dejó pensando mucho. Yo ya me había terminado la cursada de la carrera, y a partir de ahí me costaba muchísimo abrir los libros para preparar las últimas materias. Y un día me desperté ya con esta visión más clara y digo, no, voy a construir algo que me dé la posibilidad de ganar dinero con los caballos, para los caballos, y todo medio en conjunto, y por supuesto con la gente a quien había conocido mucha durante esos 7 años en la ciudad, de los cuales muchos de ellos también tenían campo y caballos y me invitaban, y yo podía desplegar ahí mis conocimientos, mi experiencia de toda la vida, de mi infancia, junto a mi padre, que era un gran domador, un filósofo. Uh-huh. Y escuchando mis charlas y viéndome actuar, esta gente le encantaba. Mi papá ya era una persona reconocida en el ambiente, pero nunca nos había dado la posibilidad de realmente poder decir que podíamos vivir de eso. Y desde entonces me puse de cabeza, con mucho ahínco en el dar a conocer esta propuesta, y ayudé. En principio, la primera fase fue ponerlo en la vitrina de mi viejo, que yo consideraba que era la persona atractiva para transmitir ese mensaje, y después me fui sumando a él y acompañándolo,
haciendo experiencia en la comunicación y en transmitir, bueno, todo este cúmulo de sentimientos y conocimientos que se convierten al final en un estilo de vida, una filosofía de vida. ¿Y de qué se trata esto que tanto atraviesa tu familia como tradición y vos llevas adelante allí en el campo y con los caballos? Bueno, lo primordial, digamos, lo que yo siento que nos habilita a hablar de estas cuestiones, no solamente el conocimiento de los caballos, sino a una cosa que yo considero un gran éxito a nivel familiar, ¿no? No es personal particular mío, sino que lo puedo ver en mis hermanos, en mi esposa, en mi viejo, que hemos logrado un estado de armonía y de felicidad bastante notorio y sostenible, que es un poco la propuesta. Nosotros no invitamos a la gente a ver a unos extraordinarios expertos en caballos, sino a personas que de alguna manera encontraron un sendero a la felicidad, y bueno, y es casualmente teniendo una buena relación con nuestro entorno familiar y de amigos, y creando un ámbito de armonía para la crianza de nuestros hijos y la educación de nuestros caballos. Uh-huh. Bueno, contame cómo es vivir, porque viviste 7 años en Buenos Aires y definitivamente entre las hermosas piedras en la base de los lugares y esos pedazos de tierra que te regala la provincia, con las vistas tan pero tan lindas, debe ser un capítulo totalmente distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo es hoy? No sé si vivir fuera de la rebeldía, sino vivir en el espíritu y en el ambiente que realmente te hace feliz y haber tomado esa decisión, porque algunas veces uno hace lo que le parece que está bien, pero no está haciendo realmente lo que siente. ¿Me explico? Uh-huh. Bueno, me he convertido, y un poco el mensaje más poderoso que tenemos es alentar a las personas a encontrar su elemento, ¿no? Que es esa vocación por eso que te apasiona hacer, ¿no? Y no sostenemos de manera, ¿cómo te puedo decir?, taxativa que la felicidad está exclusivamente en el campo, sino está adentro de uno cuando uno ha podido elegir el entorno donde desea vivir y con quién vivir y cómo vivir. Uh-huh. Entonces, esa certeza a mí se me presentó después de volverme de Buenos Aires. Empecé a encontrar esos espacios donde podía galopar durante minutos o a veces horas en espacios muy abiertos, viendo exclusivamente a personas que me hacían bien, que me alentaban a seguir, a quienes a veces les podía dar una mano y muchísimas veces me daban una mano a mí, y ahí desarrollamos un poco este sentimiento de solidaridad para todos aquellos que no han podido o no se han animado, no han podido encontrar la fortaleza para tomar esa decisión y pegar el volantazo y salir contramano hacia donde querían ir, y no necesariamente a donde se les indicó que debían ir, pero a veces y muchas veces de manera muy bien intencionada de parte de nuestro guía, pero con un alto nivel de error, porque básicamente nos están diciendo lo que ellos harían y no necesariamente implica que eso te va a servir a vos. Bueno, ¿cómo es un día allí entre los caballos, la vida que tanto disfrutás, y también la gente que se acerca para aprender y para animarse a dar ese cambio? Bueno, la verdad que los días siempre empiezan con el canto de los gallos. Tenemos un montón de gallinas que están sueltas por todos lados, y no tengo despertador. Nunca pude usar despertador, me resulta un poquito hostil. Entonces empieza a clarear, como decimos acá, empieza a haber luz, empiezan a cantar los gallos, y ahí empieza un día que generalmente me lleva hacia los corrales a dar de comer. Siempre tengo algunos caballos encerrados, que son los con los que trabajo día a día. Después de dar de comer me siento por tiempo indeterminado a conversar con mi mujer, a tomar mate hasta que se empiezan a levantar los niños, y bueno, y ahí empiezan las tareas del día, que son trabajar los caballos, limpiar, acomodar algo, contestar algún que otro correo. Hoy tengo a mi hija, una de mis hijas ya es mayor, entonces tenemos una especie de oficina donde ella contesta todos los mensajes y vamos planeando las vivencias y se organizan estas experiencias que por suerte se han convertido en una gran celebración a la vida, ¿no? Vienen personas básicamente, y sin exagerar, de todo el mundo a
un poquito a disfrutar, a descansar y a aprender, por supuesto, porque lo que al fin termina siendo el gran punto de conexión es el aprender sobre caballos, pero junto con eso nosotros no nos limitamos a eso específicamente y compartimos todo lo que es nuestra vida, ¿no? Y sí, la vida no solamente familiar, la vida con los caballos, el recibir a la gente, que se sienta a gusto y también enseñarle lo que la naturaleza nos enseña. Y te quiero preguntar a vos, ¿qué te enseñó la naturaleza? ¿Qué aprendiste de la naturaleza y de los caballos mismos? Bueno, básicamente todo lo que hoy me sirve lo aprendí de la naturaleza. Observando a los animales, te das cuenta que la vida trasunta en un andarivel de simpleza en la medida que uno se ajusta a lo natural. Y realmente tenemos una capacidad los humanos de complicar el juego y de encontrar distracciones y focos de estrés que solamente un humano desprevenido es capaz de hacer, como lo hemos sido casi todos los habitantes de esta tierra, ¿no? Todos tenemos ese dilema existencial de para qué estamos acá, y el grito o el llamado de la naturaleza en algún momento se le presenta a algunos, y en este caso lo que la naturaleza me dijo es básicamente mantenerte en la simpleza, en la austeridad, en la calma, en la armonía, y da un resultado fascinante. No soy millonario ni soy pobre, estoy en un punto intermedio, no soy un tipo que despreocupado y desconectado de la realidad mundial, sino simplemente me atengo como una gallina. Yo tengo muchas gallinas, como te decía, y la gallina se aboca a atender a sus pollitos, ¿no? Y tiene una camada de 10 pollitos y se encarga de que la mayoría de esos pollitos llegue a un estado de vida tal que le permita sobrevivir por sus propios medios. Los caballos hacen lo mismo, los perros hacen lo mismo, mis gatos hacen lo mismo, las ovejas hacen lo mismo, y básicamente se dedican a hacer muy bien lo que saben hacer, que es la oveja hacer oveja, el caballo hacer caballo, la gallina hacer gallina. Cumplen muy bien su rol natural. Cada uno cumple su rol tal cual, natural, y lo que debe hacer lo hace de la manera que bueno, justamente la naturaleza le indica, pero sino también desde el punto de vista familiar, cada uno debe tener su rol y lo ejecuta adelante para que todos los engranajes funcionen aceitadamente y de la mejor forma posible. Y es tan sabia que basta con observarla. Lo que hemos perdido, creo, los humanos aturdidos un poco por la realidad, o por lo que entendemos que es la realidad, que es lo que vemos o en televisión o en el diario antes y ahora en las redes sociales, etcétera, es esa realidad muy teñida de ciertas intenciones que tiene cada medio, ¿no? Para desarrollarse también. Cada medio tiene su razón de ser y transmite lo que en su medida entiende para lo que fue creado, ¿no? Desde una noticia amarillista a una noticia buena. No solamente hablo de noticias, sino de todo el conocimiento que está desplegado para que lo absorbamos. Pero hay tanta confusión porque los parámetros sobre los que nos estamos midiendo son vidas ajenas, generalmente de personas muy exitosas, que les va muy bien y se animan a compartir su experiencia, y hoy por hoy también estamos viendo un drama donde todo el mundo también se anima a confesar dolores, sufrimientos, un montón de obstáculos que han debido superar. Y yo creo que hay cierta sabiduría ahí, pero uno no debe dejar de estar atento a su entorno, a su interior, escuchar la voz interior, qué tengo ganas de hacer, qué deseo hacer, qué me corresponde asumir como tarea primordial, cuáles son cosas que son de entretenimiento, distracción. Entonces, de esa manera yo me reconozco a mí mismo en conversaciones muy prolongadas, largas reflexiones, donde anoche, por ejemplo, te cuento una intimidad, me desperté a las 5 de la mañana con una sensación semi-angustiosa. Entonces me desperté así como un poquito triste y se me venía... Hola. Ahí está, Cristóbal. Acá estoy. Sí, adelante. No, y tengo me despierto con esta sensación, por supuesto, capaz que provocada por algún sueño, alguna cuestión química de la noche, de mi cerebro, donde
me quedaban como algunas cuentas pendientes con mi hijito, que se Mm. estaba haciendo grande, y ya está un poquito más distraído, más conectado con sus amigos, y pidiéndome mucho salir y irse a otras casas. Entonces digo, pucha, me quedaron muchas cosas por hacer con mi niño, ¿entendés? Con mi hijito. Tal cual. Y me había agarrado como una especie de culpa. Entonces me conecté con esa sensación y empecé a revisar esa lista de cosas que yo tenía quizá en algún punto de mi inconsciente anotadas como tareas de papá para con un niño pequeño. Y bueno, después eso se fue disipando y tengo la oportunidad todos los días de... Ahí se cortó. Bueno, de todos modos estábamos concluyendo la charla con Cristóbal Scarpati, quien vivía en Buenos Aires, estudiaba abogacía y luego la vida, pero no más que nada la vida, sino que supo no solamente escuchar a su voz interior, que nunca se equivoca, que siempre te habla, pero después pasa por otros lugares, que son otros que pueden llegar a ser un colador, ¿no? Para la decisión. Cada uno sabrá cuál es. Si es la comodidad, la conveniencia, los intereses, la razón de no transitar un camino difícil para realmente estar en ese camino donde la voz te dice no es por acá, es por allá. Cada uno sabrá. Que tenemos esa voz que nos habla, sí, que todos la escuchemos es otra cosa. Cristóbal la escuchó, le hizo caso y hoy disfruta no solamente de ese día a día, sino también de vivir genuinamente en consonancia con lo que tanto le gusta, la naturaleza, los caballos y transmitir todo lo positivo de este lindo mensaje.